Con, ¿cómo se llama? Viento en popa. Viento en popa es el nombre que le hemos puesto, ¿no? Viento en popa. Y estamos hablando de la navegación. La navegación manejada con instrumentos diferentes, cuadrantes, sextantes, octantes, decías, mirando los astros, utilizando cronómetros, o sea, medidas exactas del tiempo. Pero apareció un instrumento, el GPS o Global Position Satellite. Sí, pero antes de eso, sí, Frank me explicaba no solamente por qué era complicado el hecho de conocer antes del GPS la posición exacta del barco, sino porque cada vez que navegaban en latitud, que era la forma en que tenían que navegar, los piratas sabían que esa era la forma de navegar y los interceptaban, ¿verdad? Entonces, A ver, cuenta eso. ¿Qué pasa? Hasta que Harrison inventa el cronómetro, obtener la longitud, la longitud, porque la posición geográfica de un barco en alta mar es latitud y longitud. Ajá. Entonces la latitud se obtenía observando al sol. Ajá. A mediodía se obtenía la latitud meridiana y tenía la latitud, pero no había forma de obtener la longitud. España, las grandes potencias marítimas, España, Inglaterra, Holanda, Portugal, lanzaron expediciones a los mares del sur para obtener una manera de hallar la longitud. ¿Cuál era el problema? Que los barcos venían de América cargados de oro y por supuesto como todo el mundo navegaba por latitud, habían rutas ya establecidas y esa ruta la conocían pues los piratas que siempre existieron. Entonces lo único que hacían los piratas era esperar en determinada latitud a los que salían del Caribe, ¿no? Que más o menos recalaban a la altura de Huelva y de ahí ya enrumbaban. Entonces ahí los agarraban, desvalijaban el barco y era un problema económico porque toda la economía europea descansaba en los barcos. Claro. Los barcos venían con especias, venían con mercadería y eso movía la economía. Entonces era un problema. Como dice bien Alejandro, capitanes ingleses se reunieron, científicos, le dijeron a la reina, aquí tenemos un problema, necesitamos obtener la hora en el barco y hallar la longitud recaía en saber cuál es la hora real en un barco. Los relojes eran de arena, esos relojes no permitían calcular porque, bueno, la presión, la lluvia, todo no era exacto, necesitaban un cronómetro. La reina dio una ley que se llama la ley de la longitud, Longitude Act le llama, ¿no? Y empezó a dar premios a aquella persona que diera un método para hallar la longitud o la hora en un barco. La hora exacta. Y apareció pues Harrison, él inventó el cronómetro, se hicieron pruebas, todo. Y eso transformó la Transformó todo. ¿Cómo era el primer cronómetro? ¿Con qué lo hicieron? Porque no había... Hay un libro de Humberto Eco que se llama Las Islas del Día de Antes, porque sobre esto de la longitud los franceses hicieron, no sé si has oído hablar la historia del polvo de la simpatía, ¿no? Que había que cortarle la herida a un perro para poder... El asunto era saber cuánto era la diferencia que había entre Greenwich y lo dividirlo entre 15 y todo, ¿no? Una cosa más importante para responder antes lo de él era que los barcos descansaban, o sea, la economía de las naciones descansaba en los barcos. Y bueno, pues ya me olvidé también de lo que estaba hablando. ¿Cómo era el cronómetro? Queríamos saber. Ah, ya, exactamente. Los relojes convencionales que eran de arena no permitían eso, ¿no? Eran más o menos de este tamaño, era medio metro, y era pues con relojería. Este era un relojero, él era un joyero, un joyero, ¿no? Que se dedicó a eso y ganó el premio. Y le dieron pues el premio para él y revolucionó todo. ¿Por qué? Porque cuando los barcos se perdían, las navegaciones duraban más. Y como duraban más, el escorbuto atacaba a la tripulación. Claro. Se acababan los vegetales, se acababa el limón, todo eso. Un fenómeno. El agua ahora ustedes pueden sacar agua del mar, la desalinizan y se puede consumir. Es una posibilidad, ¿no es cierto? No. ¿Ah? O sea, es potable, pero no se toma, ¿eh? Sí, se toma. Claro. Viaja. Marinero dando vueltas al mundo. 300 días alrededor del mundo. No, en los barcos mercantes no se toma, es decir, se toma agua potable de los puertos. Claro, pero ustedes pues tienen... Se ducha, sí, se lava la vajilla, sí, pero tomarla... Ya. Nosotros teníamos un sistema a bordo del Celestia cuando dimos la vuelta al mundo, que fabricábamos el agua y después la medíamos. Tuve la suerte de que uno de los muchachos que vino conmigo era un ingeniero recién graduado y su tesis fue el agua. Ya. ¿no? Y entonces teníamos agua más pura que... Ah, vaya. Y nunca nadie se enfermó. Durante toda la vuelta al mundo nadie se enfermó, que es uno de los problemas cuando tú usas agua de puerto, porque hay puertos donde la higiene del puerto es poca. El agua en Marruecos, no hay que tomar nunca agua en Marruecos. Ah, ¿no se toma agua en Marruecos? No, sí, se toma un poco. Embotellada. El barco tiene una capacidad, ¿no? Ya. Y la capacidad de los barcos mercantes tienen que ver mucho, pues si yo meto mucha agua voy a sacrificar carga.
Entonces, todo está calculado, ¿no? Eso en Marina Mercante. Pero estamos pensando en esta cuestión del GPS. Aparece el GPS y lo que hace es decirle al barco, oye, tú estás en tal latitud y tal longitud, y se sabe exactamente dónde está. Y eso transforma la navegación, realmente. Sí, totalmente. ¿No? Sí, sí, y además, como al principio eran carísimos cuando salieron, por lo menos para fines deportivos. Claro. Y empezaron a abaratarse, a tal punto que tienen que meterle cosas. Entonces ahora ya son computadores, donde no solamente da la posición, sino puedes incluir el GPS, ciento y pico de puntos. ¿Es el mismo Entonces GPS que viene en el teléfono? Es muy parecido. Sí, yo es tengo un parecido, GPS es parecido. que podría Puedes navegar ponerle con mi waypoints, teléfono. Claro. vas poniendo waypoints, o sea, lugares que tú quieres hacer Tocar. el recorrido. Puedes ponerle una alarma de ancla si estás en puerto, cosa que si el barco se mueve más de un cierto ritmo suena la alarma y te despiertas. Y te despierta porque el ancla se levantó. ¿Y un montón de otras cómo cosas, se ¿no? hacía antes? Entonces, hemos hablado de los instrumentos, pero ¿cómo trazabas un rumbo? ¿Cómo se hacía? ¿Tú has visto eso? Paloma no usa GPS. Yo no uso GPS. No, pero ¿alguna vez has visto cómo trazar un rumbo? No, lo sé, tipo con el sol, que sacabas la línea este-oeste con el sol, Ya. la sombra, sacabas, o sea, ponías a mediodía un palito y con el sol marcabas un punto de la sombra del palito. Después de media hora marcabas la otra sombra, entonces ahí trazabas tu línea este-oeste. La primera era la oeste, la segunda es la este, y después trazaste perpendicular y tienes norte-sur, por lo menos para saber dónde está el norte. Eso no me ha enseñado a mí, por ejemplo. ¿No has aprendido tú? No, eso no. No. Y qué curioso, mira, que es navegación así. Exactamente, ¿no? ¿No? Básica, ¿no? Ahora, yo he visto en esta cuestión de navegación simple, los pescadores que tú dices que son también marinos. Claro. Yo estaba navegando con el tío, mi tío iba moviéndose, tenía una brújula, un compás, ¿no? Ponía pues los grados que quería ir y estaba en una dirección. Yo veía a los pescadores pasar ahí y no tenían brújula. Y le decía, tío, ¿pero cómo hacen? ¿Cómo se mueven? Y me decía, ellos saben el ángulo en el cual están cortando el tumbo, la ola. O sea, ya conocían por tradición, por qué sé yo, de en qué dirección tenían que cortar el tumbo para ir a tal o cual isla en la zona de Ancón, por ejemplo. Mira, los pescadores, hay que sacarle el sombrero a los pescadores peruanos, sobre ¿Sí? todo los del norte y los artesanales, son únicos. ¿Por Ellos qué? navegan porque en el norte, por ejemplo, la balsa, por toda la parte de Mancua, Piura y Tumbes, sale un hombre en una balsa de troncos, de 6 troncos, con una vela hecha de la manera más artesanal, esperando que el viento sur calme y venga el norte. Entonces se van al agua, navegando toda la noche. Y por ahí empiezan a pescar. Y esperan que el viento Los sur trae de regreso. Los trae de regreso. Cuando no viene el viento sur, se quedan. Ya. ¿Varados? No, varados no, se quedan en el medio del mar. Yo, varados. No, varados cuando tocas piso. Ay, Eso es bueno Entonces- saberlo, porque uno usa esas palabras sin saber, ¿no? Y entonces, si son fuertes, Cabarete se son dice. jóvenes, vienen remando, ¿no? Y si no, esperan. Esperan. Y tienen poca agua, están descalzos, con un shortcito, claro. con un pedazo de pescado. Son realmente atrevidos. Son héroes. Yo me he encontrado un fenómeno que ocurre acá nomás en la costa. Cuando viene el niño, lo que tú estabas diciendo, cambia. Claro. Yo he visto pescadores con el remo levantado, pidiendo direcciones, porque están perdidos. Porque la ola, que tú dices, la ola la agarras así. Claro, te dicen. claro. O ya la ola viene de otro lado. Claro. Y le cambió el compás, ya le cambió la brújula mental, les cambió y no saben para dónde ir. Y yo siempre me he preguntado si el mar, ahora con el GPS y todo, es como un espacio donde tú puedes crear tus propias carreteras o hay unas rutas establecidas. Porque sé que, por ejemplo, en la aeronáutica hay unas rutas establecidas dependiendo del viento, no sé cómo lo han estudiado. Altitudes y cosas por el Exacto, estilo, ¿no? pero en el mar, con el GPS, ¿tú puedes ir por donde quieras o no necesariamente? Sí, no, o sea, hay rutas, señores, mercantes, tienes corredores donde van, ¿no? sí. Y a veces están muy congestionados y tú para pasar un corredor de esos tienes que esperar un rato largo y tener cuidado. En la convención del mar. Sí, sí. ¿Te cruzas? Como... Esos son los corredores de buques. Ahora, en medio del mar, cuando te cuentas un buque, mejor sales adelante, porque no te ve y si te ve no te hace caso y chau. ¿No? O sea, esos son temibles, ¿no? Chicos, voy a tener que interrumpirlos porque tenemos que ir a una pausa. Esto está muy interesante.